¿Quieres saber lo que pensamos sobre igualdad de género, polémicas de farándula y cualquier tema complejo que se te ocurra? Bueno, prepárate para ser confundido, entretenido o posiblemente iluminado en La Lengua Viperina. Aquí nos esforzamos por entender lo que está pasando en el mundo. Esto es La Lengua Viperina. Hay 1000 leyes que pueden demostrar que Dios no existe. O sea, ¿cuál existe como tal? Claro, depende del Dios, ¿no? Sí que hay leyes físicas que pueden permitir como un Dios, ¿no? Voy a rescatar tu afirmación. Acabas de decir que hay muchísimas leyes que han demostrado que Dios no existe. Una pregunta, ¿podrías decirme cuáles? La materia ni se crea ni se destruye, ni la energía. ¿Puedes confirmar que Dios existe? Con toda seguridad. No hay ninguna duda. ¿Existen evidencias científicas de la existencia de Dios? Sí, muchas, y además de varias ciencias. Y concluyentes. $4,200 religiones hay en el mundo, todas son falsas y todas tienen razón. ¿Esto será cierto? Esto es La Lengua Viperina, el podcast que ha sido creado para ti, para que puedas analizarlo todo. Hoy vamos a hablar del ateísmo versus el teísmo, por qué creemos, por qué no creemos, qué mentiras trae la religión o no hay mentiras. Todo eso lo vamos a analizar hoy en La Lengua Viperina. Y antes de comenzar, pues vamos a recordarles las redes sociales. Estamos en Instagram como La Lengua Viperina, en Facebook también. Y bueno, también pueden buscar el blog escrito lalenguaviperina0.blogspot.com. Hoy estoy en compañía de un amigo muy especial que ya estuvo en otro programa antes, cuando hablamos del acoso sexual a los hombres, la primera vez que tocamos el tema. Él es Juan Carlos Pérez, él es diseñador gráfico, activista en derechos humanos y migración, y también es ateo convencido. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Un gusto volver acá a estos micrófonos tan abiertos para estos temas interesantes. Bueno, el gusto es nuestro, Juan. La última vez que tú estuviste, como te decía, hablamos por primera vez del acoso sexual a los hombres y el tema fue tan interesante, la gente realmente lo siguió, y es por eso que luego invitamos a Claudia Casanga, que es la directora del Centro de Defensa para Hombres de Chile. Y ella pues habló también de ese tema, habló también del abuso, habló del suicidio que afecta más a los hombres. Antes de entrar en materia, ¿tú qué piensas de eso? ¿Por qué crees que el suicidio, por ejemplo, en promedio, al menos hasta el 2024, se dice que en Chile las personas de cada 5 suicidios, o mejor dicho, un hombre se suicida por cada... 5 hombres se suicidan por cada mujer? Es decir, son 5 veces más las personas que toman la decisión de quitarse la vida, son hombres. 5 por cada mujer. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que en un sistema, y creo que algo habíamos tocado también con el abuso a hombres, un sistema altamente exigente con ciertas roles y ciertos comportamientos y ciertas como exigencias que tiene el hombre, y con una muy mala o pésima educación mental, muy poca posibilidad de desarrollo emocional. Hace que muchos de estos problemas, en vez de procesarse, de hablarse, pues se toman medidas que son dentro de una cultura muy patriarcal, muy violenta, pues el quitarse la propia vida. Yo creo que eso sería como el camino, entre comillas, lógico. Sí, y mira que había un análisis que hicimos, decía que la emoción que el hombre puede manifestar sin ser juzgado es el enojo. Es decir, cuando está triste, lo demuestra enojadamente, la frustración, todo sentimiento, porque si él dice estoy triste, como que es juzgado como débil. Si se pone a llorar, es juzgado como débil, pero si se enoja, como que, bueno, es que es hombre, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con esto? Claro, sí, totalmente. Yo creo que eso es más o menos lo que se ha constituido como un mandato de rol, de género, y en esa medida es tan complejo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque también hay un intento, una aproximación a esto que algunos llaman nuevas masculinidades, pero todavía no hay las suficientes herramientas en un contexto también en que ha habido como un malentendimiento de lo que son ciertas luchas, ¿no? Ciertas reivindicaciones que como que tienden a acusar al hombre de ciertas conductas las históricas que no tiene la culpa. Entonces yo creo que estamos en un momento muy complejo para la humanidad en general, ¿no? Obviamente también es cierto que hay unas violencias que se ejercen físicamente sobre
otras personas, pero los hombres, otra parte de estos hombres, pues se quitan la vida. Sí, es triste lo que pasa, pero bueno, tenemos que entrar en materia ya y vamos a hablar, pues como les decía, del ateísmo, del teísmo, de las creencias religiosas. Mira, quiero contarte que para este programa yo invité a un pastor religioso de una denominación protestante que se supone que, bueno, por lo menos por la investigación que yo hice de las diferentes religiones, y no solamente ahora, sino durante todo el tiempo que he podido hacerlo, esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, supuestamente es la mejor preparada en cuestión a la explicación de profecías y de doctrinas que no se hablan en otras denominaciones. Por ejemplo, la doctrina del santuario solamente se habla en la Iglesia Adventista. ¿Y en qué consiste? Explica lo que es el santuario que hubo en el tiempo de Moisés, cuando los israelitas sacrificaban un corderito en símbolo por Jesús que murió por los pecados, etc. Esa es la doctrina del santuario. Explica cuál es la simbología de este cordero que moría por cada pecado, por qué se hace y por qué hoy no se aplica. Y la única iglesia es la adventista la que explica esto. Y así hay muchas denominaciones y muchas doctrinas que solo le explica esta iglesia. Entonces yo contacté a este pastor para que viniera y no quiso venir. ¿Y quieres saber por qué? Porque primero dijo, me voy a sentir incómodo ante una persona atea. No me gustan los temas que se tocan en tu programa. ¿Qué tocamos acá? Acoso, abuso, maltrato, aborto. O sea, yo no sabía que las iglesias se cerraban a tal punto de decir, bueno, de negar una realidad y considerar que el sexo es pecado, el aborto es pecado, y como es pecado no lo hablamos, no lo tocamos, nosotros vivimos en una burbuja de perfección y de santurronería y pues ya no salimos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer de cuenta que está aquí y es invisible. Me parece interesante porque allá responden parte de las preguntas que están como planificadas, se responden en esta idea de, no sé, las religiones mienten y bueno, no sé si la religión en sí, bueno, yo creo que sí, pero si no pueden responder y no se atreven a defenderse, supuestamente tienen una convicción, una preparación y se ven amedrentados o incapacitados de participar en un espacio, yo creo que habla no muy bien de qué tan profunda y qué tan serias son sus planteamientos. Según la Biblia, Jesús caminaba entre prostitutas y cobradores de impuestos, es decir, la gente más despreciable que existía. Y ellos no quisieron venir a mezclarse acá porque consideraban que nosotros somos muy pecaminosos por tocar determinados temas que en las iglesias no se tocan. De hecho, cuando yo me reuní con este pastor, cosa que yo no hago con ningún entrevistado, pero lo hice por respeto a él, me observó, por ejemplo, que yo tenía tatuajes. Y bueno, o sea, no entiendo qué tiene que ver eso con lo que soy como persona. Uno puede tener tatuajes o no, pero eso no te define como una buena o una mala persona. Bueno, es que en ciertas religiones el cuerpo es sagrado, no se puede manchar, tocar, a no ser que sean con símbolos sagrados, entonces ya estás mancillando tu cuerpo, lo he visto porque lo he escuchado múltiples veces, esta discriminación, porque claro, el cuerpo no, el cuerpo te lo dio Dios, no es tuyo, es prestado, entonces si tú lo osas ponerle símbolos que no son para adorar al Señor, claro. Ah, bueno, gracias, me voy a morir en el infierno. Pero no existe el infierno, así que no te preocupes. Estoy perfecto. Relájate. Ya. El infierno lo estamos viviendo acá, en casa. Completamente de acuerdo. La verdad es que lo que se vive acá a veces es muchísimo peor de lo que podría ocurrir, ¿no? De la fantasía. Exactamente. Castigo terrible que nadie conoce. Iba a tomar agua por bien. Te decía, bueno, decíamos al principio que hay 4.200 religiones en el mundo. El cristianismo ocupa el 31% de la población mundial. El islam, el 24%, el hinduismo, el 15%, y el budismo, que para mí es la religión más interesante, la verdad, que yo aplicaría a mi vida si pudiera, si fuera budista, pero la verdad es que sí, se aplican muchas cosas a la vida real. Y en sí casi todas las religiones llevan a lo mismo. Es decir, a un estilo de vida tranquilo, donde ayudas al otro, donde colaboras, eres honesto, y básicamente esa es la creencia principal de la religión. Entonces, por lo menos el cristianismo casi ocupa el 31% de la población mundial. ¿Y tú estás de acuerdo con que todas las religiones van al mismo camino de una vida mejor en esta tierra?
Sí, o sea, en la medida en que yo creo que hay un autor que yo uso que me gusta mucho, paso en mis clases, que es Erich Fromm. Él habla de las necesidades humanas fundamentales y habla de la necesidad de estructura que oriente y vincule. Y él explica bastante bien en varios textos el tema de la religión, y claro, la religión es una estructura de pensamiento que permite guiar a la sociedad. Por eso existen tantas religiones. Y por eso es utilizada por las élites también para dirigir y vincular a las personas en determinados objetivos. Obviamente una sociedad sumisa, tranquila, es mucho más fácil de dirigir que una que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, claro, ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? Bueno, cada religión establece que es bueno que la mujer no se puede tatuar, que tiene que hacerle caso a su marido, en unas, ¿no? En otras es más fundamentalista, como la musulmana, ¿cierto? En el Islam, que eso es ser bueno. O sea, ser bueno es que unos acaten la potestad o el poder de este patriarca, ¿no? Que puede tener varias esposas, como el caso también de algunos países árabes, Afganistán. Y eso está bueno, eso está bien, y eso es lo que se debe acatar. Erich Fromm habla de justamente que sociológicamente las religiones tienen ese rol de control social, porque permiten, ¿no?, instalar un pastor, un padre, te da un consejo, bueno, tienen que votar. Acá ha pasado, en Chile, y sobre todo las iglesias evangélicas han llamado a votar por candidatos de derecha, que son obviamente los que defienden los valores, no al aborto, no al divorcio. Y eso es un pastor que guía a su rebaño, eso es control social. Ya literalmente hablando, ¿cómo es un rebaño? O sea, el rebaño son las ovejas que no piensan por sí mismas, exacto, y si tú las arreas para allá, van para allá, si van para allá, van para allá, ¿no? Es fácil manejarlas mientras no tengan un pensamiento crítico. Claro, la oveja es un animal, no piensa, entonces si el pastor los lleva acá o allá, y el cristianismo aplica esta simbología del pastor y las ovejas con Jesús, porque Jesús pues vino a salvarnos del pecado, es decir, Él vino a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos. Esa es la creencia básica de la religión, del cristianismo en realidad, ¿no? Entonces nosotros como ovejas somos obedientes, ellos lo ven como obediencia, nosotros de pronto otras personas más críticas lo ven como manipulación o conducción sin pensamiento crítico. Juan, ¿desde cuándo te hiciste ateo y por qué? Mira, yo nací en una familia católica, porque es, digamos, como el común en Latinoamérica en esa época. Hoy en día han crecido más las otras denominaciones. Yo fui muy observante, mi abuelita me llevaba todos los domingos a misa. Yo a los 8, 9 años me interesó mucho, yo quería ser misionero, asistí a la iglesia con mucha fe, comencé a ser sacristán monaguillo primero en la iglesia. Y después fui como ascendiendo, entre comillas, llegué a ser sacristán de una iglesia en mi barrio durante 4 o 5 años. Y cuando uno está dentro de la iglesia, en esa etapa, uno va viendo, conociendo y dándose cuenta de cómo muchas veces este discurso que está en la Biblia, el Evangelio, no se corresponde con las prácticas de los sacerdotes y del entorno católico, en este caso, ¿no?, de la institución. Vi cosas muy extrañas a mi corta edad, 14, 15 años, cosas que yo no entendía, porque el sacerdote se quedaba con 3 o 4 jóvenes de 13, 14 años en su alcoba, y supuestamente viendo películas, y lo mejor es que este cura tenía la tecnología más avanzada que había en el mundo, porque él iba a Miami, a Estados Unidos, yo soy colombiano, y la traía. Él se iba con la plata de los 10 de la limosna, y llegaba y con eso compraba a los jóvenes. Yo era joven, era ingenuo, creyente, y le contaba a mi abuelita, a mi papá, y ellos ponían una cara así. Yo no entendía al principio qué se trataba. Como yo tenía mi abuelita, mi papá, el cura conocía todo mi entorno, nunca se atrevió a insinuar nada. Pero bueno, el hecho es que ahí entró una gran crisis, una primera crisis de fe, porque dije, ¿cómo puede ser que si hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, permita que estos jóvenes sean vulnerados, ¿no? Y no es porque ellos sean malos, sino que están en un proceso de formación y alguien con poder está abusando de ellos. Conocí casos de monjas también terribles. Bueno, eso es una parte. Y ya estaba terminando mi proceso de educación media, que llaman acá,
Y yo era muy observante y yo, claro, Dios está en todo lado, Dios te ve. Y alguna vez me acuerdo, esto va a sonar, bueno, en lengua viperina se puede decir de todo. Estaba en el baño, yo era muy vergonzoso cuando iba al baño porque si Dios te ve, tú estás haciendo algo muy íntimo. Era complicado para mí esta imagen de alguien como este gran hermano que te ve. Y un momento estoy yo en mis evacuaciones y dije, no puede ser que Dios esté preocupado. Y como que comencé un proceso de liberación, dije no, o sea, debe haber cosas mucho más importantes que vea y porque va a estar preocupado de cosas mínimas y estaba muriendo gente en África, bueno, el tipo de discurso que uno usaba en esa época, ¿no? Los niños que mueren en África, Etiopía, ya en esa época morían como muchas cantidades de niños, ya habían guerras en muchos lados. Decía yo, ¿por qué estos países donde se supone que es la cuna de la religión, ¿cierto? En Israel, Palestina, todo esto, se matan, ¿no? Y es el mismo Dios, de las tres religiones es exactamente el mismo Dios, con distinta denominación. Bueno, para resumir, comencé a leer mucho, leí Las Máscaras de Dios, leí mucha filosofía, y eso me ayudó a ir haciendo un tránsito de creer, después el agnosticismo, y después hoy en día me considero, siempre digo a mis alumnos, gracias a Dios, soy ateo. Porque vi y leí y conocí dentro de esta institución y no creo que las otras instituciones religiosas sean muy diferentes, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Gaza para mí ha sido ya como el concretar esta idea de que no existe un Dios que permite que mueran 60.000 personas y entre ellas 30.000 niños, no sé, asesinados de la forma que han sido asesinados. Entonces, mira que lo que dijiste del cura que se quedaba en su alcoba con muchachos o con chicos es algo muy grave, pero no es ningún secreto. Sabemos que la Iglesia Católica ha encubierto N casos de pedofilia, abuso sexual a niños, lo solucionan cambiando al cura en cuestión de denominación, lo mandan a otra iglesia a ser padre y a que siga haciendo lo mismo, pero no lo sancionan y además lo encubren, eso no es ningún secreto. Respecto a lo que tú decías, por ejemplo, del hecho de que ¿por qué hay guerras? ¿Por qué? Y eso es algo que la gente se pregunta, ¿no? Si hay un Dios, ¿por qué permiten estas cosas? Entonces, el argumento de los religiosos es decir, pero es que eso que está sucediendo son decisiones humanas. Dios no dijo, haya guerra, no, o mátense entre ustedes, la gente es la que decide hacer eso. ¿Por qué existen las enfermedades? Bueno, porque la gente no sabe cuidarse, porque crean virus nuevos, no cuida su salud, etc. Entonces, si tienes cáncer de pulmón, pues es porque fumaste y esa fue una decisión tuya. Ese es el argumento que tienen las religiones. Sí, yo replicaría eso, que hasta por ahí nomás, o sea, yo analicé la Biblia, no soy experto en la Biblia, pero sé como toda la construcción que hubo, los esenios, todas las manos que estuvieron involucradas, toda la manipulación que hubo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay pasajes de la Biblia que sí llaman no, bueno, en el Antiguo Testamento está ojo por ojo, diente por diente, y ahí está esta noción de castigo al impío, al impuro, ¿cierto? Entonces que puede ser decapitado, hay unos pasajes terribles de algunos pasajes de la Biblia que llaman a aquel que no crea en el Creador, no merece vivir. Y esos castigos, ¿no? El diluvio y otras cuantas cosas, que se convirtió Lot, que fue convertido en sal, son formas de un Dios muy castigador, que después se transformó, evolucionó en esto, pero también que hay vestigios históricos de cómo fue seleccionados los evangelios que quedaron en el Nuevo Testamento y que fue una maniobra política, ¿no? Que se inventó Gengis Khan y que se copió en el cristianismo. Exacto. Entonces, la primer evangelio fue escrito 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces imagínate, yo si intento recordar qué hice hace 8 días, tengo problemas. Entonces invito a alguien que intente recordar con pelos y señales que hizo hace 30, 40 años, y por eso los 4 evangelios son tan distintos. De hecho hay partes en que a veces no coinciden ni los nombres o las ubicaciones, porque son hechos por personas que no estuvieron in situ. Entonces Dios no dijo hagan la guerra. Entonces claro, ¿quiénes son los que escuchan a Dios? Generalmente son hombres, ¿no? Patriarcas.
tienen unas iluminaciones, oh, Dios me habló, ¿no? Que mate a mi hijo, porque no sé qué, que haga esta. Hace poco salió un pastor que dijo, Dios me habló que necesito un iPhone, y eso está registrado. Y ustedes me van a ayudar, y los dieron el diezmo a propósito de una de las preguntas, para comprarse un iPhone 16, no sé cuantito, y es Claro, porque el pastor lo necesita, ¿no? Claro. Y los Porque feligreses Dios se lo estamos dijo, para eso, ¿y ¿no? quién somos para Sí, decirle sí, que Dios sí. no le habló? Seguramente, bueno, vamos a hablar de eso después. Sí. Pero, a ver, una pregunta que, bueno, yo pedí a los que siguen al programa que manden algunas preguntas. La más interesante que me pareció, dice, si los ateos no creen en Dios o no creen en nada, ¿por qué celebran la Navidad? ¿Por qué celebran algunas festividades? Por ejemplo, en Bolivia se celebra lo que es la Feria de las Citas, por ejemplo. Es una feria donde tú vas y encuentras todo en miniatura, por decirte una casita en miniatura, la bendices con el equeco, que es el dios de la abundancia, para que tengas una casita en la vida real, o sea, una casa grande, una casa de verdad. Y los ateos van y celebran ese tipo de cosas, y sin fin de creencias que me imagino que existen en cada cultura de cada país. Entonces, si el ateo no cree en Dios, ¿por qué celebra la Navidad? ¿Por qué lo toma como feriado? ¿Debería seguir trabajando? ¿O por qué celebran ese tipo de fiestas si son ateos y no creen en nada? Sí, el no creer en Dios no significa que uno no crea en la importancia de los vínculos humanos. La Navidad, las fiestas patrias, se pueden vincular muchos tipos de ritos de comunión en el sentido de encuentro de las personas, de las familias, de los que son diferentes. Y ese es el trasfondo de los ritos. Los ritos son repeticiones de momentos de encuentro. Entonces yo, por ejemplo, yo celebro la Navidad porque me parece importante entregarle un regalo al otro, pero yo no creo que Jesús nació. De hecho, está demostrado que no se puede saber cuándo nació. En realidad, o sea, es una fecha arbitraria. Sistemáticamente o históricamente, si hacemos el cálculo histórico, Jesús habría nacido más o menos por junio. Se dijo que nació el 25 de diciembre para que coincida con otra fiesta pagana, por si acaso, para que lo... Los solsticios. Continúa, por favor. Entonces, por ejemplo, entonces también uno decía, chuta, pero entonces si Jesús no nació un 25, ¿por qué celebramos Navidad un 25? Entonces los ateos, yo creo, y cada ateo es distinto, igual que cada creyente también tiene su forma y su adaptación de su creencia, porque lo que celebramos es el encuentro con el otro ser humano, el poder entregar un detalle, eso está, ¿cierto? Me parece que es súper interesante, y eso habla también un poco de la flexibilidad de los... Es más fácil que un ateo se adapte y acepte, ¿no? Y uno no anda juzgando por la gente, oh, aléjate de mí, creyente, ¿no? Uno participa, lo invitan a una ceremonia religiosa, yo voy. Si alguien muere y es creyente y católico, yo voy a la iglesia, no me complica. Y el ejemplo es lo que pasó con el pastor hoy. ¿Cierto? Un creyente que no pudo venir a un espacio porque hay un ateo, porque hay un ateo, exacto. O sea, podemos hacer de cuenta que está aquí, pastor, ¿qué dice? O sea, no sé. La verdad es que es algo que a mí me indigna, porque, como te digo, o sea, ellos predican tanto el amor al prójimo, el convivir con todos, y a la hora de la hora, pues no, prefiero juntarme solo con los míos, ¿no? Y no me voy a mezclar con el resto, porque no. Y lo que yo noto también muchas veces, por ejemplo, a veces vi un TikTok, yo consumo muchas redes sociales, vi un TikTok de una familia cristiana y la forma de vestir, por ejemplo, que tienen ellos, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Trajecito, faldita. Entonces yo puse, ¿por qué se visten así? Solo fue una pregunta, porque quería entender por qué. Y no sabes la ola de cristianos que te pasa, que así, que es pecado ponerse pantalón, que cómo es posible, que estamos en la iglesia. O sea, ¿por qué son tan agresivos? Yo solo quiero aprender. No quería entender, pero en cambio eso no veo en los ateos sí también he visto agresividad, porque también te dicen, claro, tu diosito de fantasía, y se burlan también de ti. O sea, hay agresividad por ambos lados cuando debería haber respeto. Quiero explicarte un poquito, a todos los que no saben, el teísmo es lo contrario del ateísmo. Y se divide por lo menos en tres partes, tres tipos de teísmo. Está el monoteísmo, que es el creer en un solo Dios, el politeísmo, el creer en la existencia de muchos dioses, y el panteísmo, aunque algunas definiciones de teísmo lo incluyen. El panteísmo más estricto identifica a Dios con todo lo que existe, es decir, que Dios está en todas partes. Ahora, tú me dijiste por qué eres ateo. Yo te voy a explicar por qué soy creyente. Yo cuando... más o menos con lo que hablábamos con Lucas, nuestro editor, uno de familia empieza a crecer. O sea, como eres niño, no tienes mucho la capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer. Entonces a mí me educaron en la iglesia adventista. La iglesia adventista te dice que debes ir a la iglesia los sábados. Por lo tanto, es pecado hacer cualquier cosa en sábado.
Y yo recuerdo que de niña sufría mucho porque las mejores caricaturas pasaban los sábados. Y yo quería verlas, pero no, era pecado. Y si yo sentía el deseo, así como a ti te pasó con lo del baño, por ejemplo, yo sentía que si yo tenía el deseo de ver la televisión ese día, pues solo con sentir el deseo yo ya estaba pecando. Entonces, no solamente era eso, era todo, ¿no? O sea, era el jugar, el cocinar, o sea, no se podía hacer nada supuestamente en sábado. Entonces, no tienes la capacidad de decidir. Cuando ya fui creciendo, empecé a cuestionar, a preguntar por qué esto, por qué aquello. Y un error que cometen muchos líderes de iglesia es decir, mira, así está en la Biblia, así se cree en la iglesia y eso es todo. Y no te explican más, no te dejan cuestionar. Entonces al final, bueno, terminé alejándome o madurando, como se dice mentalmente, y bueno, decidí que sí puedo creer en Dios, pero sus fans la verdad que me provocan mucho estrés. Y básicamente te hacen crecer con un sentimiento de culpa, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, todo es malo, entonces como que andas así todo aterrado porque no puedes pensar por ti mismo. El hecho de mirar con deseo a alguien ya es pecado, cuando es completamente normal. Te atrae a alguien, obviamente lo vas a mirar con deseo, ¿no? Así no sea tu pareja, porque son cosas que pasan, somos humanos y estamos hechos de hormonas, de sensaciones, nuestro cuerpo es biológicamente reaccionario ante ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Pasa de que te hacen crecer y vivir con una culpa todo el tiempo de que todo es pecado y todo está mal. Y al final, pues, terminas mucho más atosigado que feliz. Tal cual. Mira, esa palabra la tenía anotada en mis apuntes que no los pude rescatar, pero tiene que ver, que es muy importante para mí, el tema de la culpa, el tema del castigo. Y por eso yo siento que, y yo invito a la gente a leer a Nietzsche, cuando él habla en que la humanidad debería salir de ser menor de edad como humanidad, ¿no? Nosotros a los niños, a las niñas, les hablamos del viejito pascuero, el ratoncito Pérez, ¿cierto? Que son formas de control para que tranquilicen, para que se porten bien. Y las religiones creo yo que cumplen ese rol. Y mucha gente lamentablemente crece pensando en la esperanza de ese cielo o de ese infierno, si se porta bien o mal, pero es algo a futuro. Y por lo tanto las personas, y eso cuando uno es profesor se da cuenta de lo valioso y de lo peligroso que es ese conductismo, porque uno debe ser bueno ahora, porque en esta tierra está bien no matar, no robar, no mentir. Y no, como sucede en algunas religiones, que bueno, lo puedo hacer porque después si me arrepiento, como pasó con la Iglesia Católica históricamente, cuando pagaban los bulos, ¿no? Entonces habían unos grandes reyes que pecaban todo lo que querían y después iban y le compraban al Papa su perdón, su absolución. Entonces una de las cosas que yo le digo a mi hijo, y él, conversamos mucho de estos temas, es que la ética, no voy a hablar de bondad porque eso es más moral, uno debería ser ético en cualquier cultura, en cualquier momento. Si yo soy cristiano fue porque nací en una familia cristiana, pero entonces las personas que nacen en otras religiones, claro, creen en otros dioses. Y fíjate que son en la mayoría dioses, no diosas. Porque lo que dice Feuerbach es que la religión y Dios fue creada a la imagen del hombre. Hombre macho, digo, ¿no? El patriarca. Por eso no hay diosas, o muy pocas, o son demonizadas o bajadas a otro nivel, ¿no? Y una última reflexión, yo siempre hablo de nosotros como sociedad, y por eso es tan complejo el patriarcado. Cuando rezamos el Padre Nuestro estamos haciendo una oda al patriarca, al Padre protector, el cual yo me someto, ¿no? Padre Nuestro que está en el cielo, santificado. Entonces, es una sumisión total a este Dios, a este ser que yo considero imaginario, pero es eso. No a la madre, porque no a la madre que es la que te da el amor, el cariño, ternura, no, es el Padre. Y en el Padre Nuestro no aparece la mujer por ningún lado, no aparece la persona que te da la vida, está el Padre. Bueno, es que Dios no tiene esposa. Exacto, porque él la puede a toda. Entonces, yo creo que es bien interesante. Y el mecanismo es la culpa y el miedo. El miedo. Y por eso yo siento que los ateos, no sé si todos lo viven así, vivimos con un poco menos de culpa y un poco menos de miedo, porque creemos que hay que hacer las cosas bien ahora, no porque te van a castigar o porque eso es súper conductista. Exactamente. Algo que me metieron desde niña, digamos, es de que cuando me iba mal en la vida, que es algo completamente normal. Marco Aurelio, por ejemplo, dice, somos seres adheridos
a la maldad del mundo y a que nos pasen cosas malas. A veces por casualidad, a veces porque hiciste algo, no lo sé. No creo mucho en el karma, pero sí creo en la causa y el efecto de las cosas. Y pasa que, pues, algo que me decía mi mamá, por ejemplo, es que, ay, es que no tengo trabajo, me está yendo mal, qué sé yo. Tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque seguramente algo hiciste mal. Y eso es algo que te carga de culpa y dices, pucha, cada vez que me va mal, entonces, porque yo hice algo malo, no será porque el mundo ya de por sí es malo, no será porque te topas con gente mala y te hace maldades, o sea, y esa culpa y ese miedo te lleva ¿a qué? A la manipulación, a hacer caso todo lo que el pastor diga, ¿no? Si hay que comprarle un iPhone, como tú decías, hay que comprarlo, porque si no le compro me voy a ir al infierno, me va a ir mal y no quiero que Dios deje de bendecirme. ¿Qué pruebas hay, por ejemplo, de que Dios existe? Bueno, por lo que yo he revisado, tenemos, bueno, la fuente cristiana, que es el Nuevo Testamento, pero Jesús, como profeta, está registrado en la historia. Ahí están los historiadores Flavio Josefo, por ejemplo, que es un historiador judío romano, Tácito también, y Suetonio, Plinio el Joven, son 4 historiadores que coinciden en la existencia de un hombre, Jesús, que fue un personaje revolucionario, que manejó masas, pero no coinciden en el hecho de los milagros. Eso solamente está en la Biblia. Y está, o sea, básicamente es un dogma que se crea a través de la fe. O sea, si crees en eso, bien, pero históricamente los milagros no están registrados, por si acaso. También por un consenso histórico, o sea, como que la gente empezó a decir de boca en boca, hubo un Jesús milagroso, y como que ahí se fue uno acostumbrando, ¿no? También algunas cosas que de pronto sí podrían hacer dudar a algún ateo por ahí, es de que el hecho, y a ver, ¿tú qué piensas de esto?, de la perfección de la creación, la perfección del cuerpo humano. ¿Escuchaste de la secuencia de Fibonacci, por ejemplo? Es la secuencia áurea que está presente en la naturaleza, ya sea en los caracoles, en las flores, y es una proporción tan perfecta que incluso se aplica en las medidas del cuerpo del ser humano, del ombligo acá, una medida exacta, o sea, todo es tan perfecto y funciona de tal manera, incluso la misma naturaleza, los animales, los que mueren, los que van, los que emigran, cómo saben dónde tienen que ir cuando tienen que emigrar y todo aquello. O sea, es una perfección realmente increíble y eso no puede haber sido creado por casualidad o por la evolución. Y ahí es donde yo discrepo, porque creo que al contrario, o sea, cuando por ejemplo dice los caracoles son mucho más antiguos que el ser humano. Y si Dios creó en un momento, ¿cierto? Pues según el mito, que es un mito obviamente, pero mucha gente lo vive como tal, y se niegan muchas evoluciones, ¿no? Muchos procesos evolutivos. Y lo que ha demostrado también la ciencia es que justamente estos diseños, que son aleatorios, son perfectos justamente porque han tenido un proceso largo y después de mucho ensayo-error. O sea, si uno piensa el cuerpo humano es perfecto, pero claro, también es el que te muestran, el que se usa como en los modelos, es como un catálogo. Y la cantidad de personas que no son perfectas, que son la mayoría, ¿cierto? Las enfermedades, las distorsiones, de hecho todos somos asimétricos. No somos 100% simétricos, ¿no? Y eso también está. Tenemos un piecito más chico que el otro, una pierna más corta, ¿sí? ¿Cierto? Yo creo que estoy bien. Es súper estandarizado, claro, ¿no? Entonces es igual que los medios de comunicación, se estandariza un proceso. Bueno, vuelvo a lo de las medidas matemáticas. Hoy en día, si uno revisa la física cuántica y una cantidad, descubre que hay una serie de procesos absolutamente fascinantes, pero que tienen que ver con procesos matemáticos que tienen una lógica en cuanto a las ondas que se irradian, en cuanto a electromagnetismo. Entonces, claro, para mí no es una demostración de la existencia de un Dios. Imagínate un Dios, un ser, algo así, claro, pues lo he hecho varias veces, ¿no? Que está en algún lugar que no se sabe dónde, ¿no? Y que comienza a crear cosas, ¿no? Y como es tan perfecto para crear, se le olvida que la gente se está matando, que los niños están muriendo de hambre, que pasan una cantidad de cosas. No, pero es que la creación ya está hecha. O sea, no es que ahora sigue creando cosas. Pero es que Dios es omnipresente, omnipotente y ha estado siempre, es eterno. Entonces, es atemporal. Pues así como está, eso está interesante, la teoría de las múltiples dimensiones, ¿no? O sea, Él estuvo y estará en el dogma. Entonces perfectamente pudo haber hecho en su perfección. Entonces, chuta, si el hombre, es interesante ese argumento del libre albedrío. Entonces yo hago una máquina perfecta matemáticamente y justo para algunas cosas, como es matarse, Él es el que elige.
En eso sí, en otras cosas no. Con su cuerpo, que la mujer pueda tener derecho Pero sobre su ahí cuerpo. yo Si se discrepo tatúa, contigo. ¿Tú elegirías matar a alguien? no, por eso soy Por eso es el libre albedrío. O sea, sí te da la libertad, pero tú tienes la capacidad de decidir que sí o que no. No como un animal que no racionaliza. Entonces, la Inquisición y lo que pasa en Gaza lo justifican, porque dicen que son personas que no creen en su versión de Dios y lo justifican con Dios. O sea, las guerras de religión son las más cruentas y las más diseminadas, no solamente los cristianos, musulmanes, en África pasa también con sus dioses por guerras tribales, ¿no? Y lo justifican. Y lo loco es que lo justifican y creen que lo están haciendo bien, ¿sí? O sea, somos el pueblo elegido por Dios. Entonces cualquiera, y en sus textos sagrados, porque también lo tiene el Corán, cualquier impío debe ser eliminado porque como no cree, pierde la gracia divina. Entonces, si uno ve las religiones semíticas, tienen exactamente el mismo comportamiento violento. Lo que pasa es que se justifican unos sí y en otros no, ¿no? La lapidación de las mujeres en los países musulmanes está justificada porque pecó. Usó su cuerpo para ponerle los cachos al marido, para hacerle infiel, Sí, y está avalado en la Biblia, por ejemplo. eso tiene que ver más que todo con la cultura del Medio Oriente. O sea, la cultura del Medio Oriente es una cultura muy machista. Tú recordarás el episodio que hay en la Biblia de la mujer adúltera. Le traen a una mujer adúltera y la querían apedrear delante de Jesús. ¿Y por qué no al hombre? Al adúltero también, ¿no? Es una cultura tan machista que solo condena a la mujer, ¿no? Entonces también tiene que ver con la cultura, no solamente con la creencia de Dios. Hay cosas que mezclan la cultura con la religión. Y justamente de eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, ¿por qué algunas iglesias guardan el sábado y otras el domingo? Se lo hubiéramos preguntado al pastor invisible, pero como no quiso venir, entonces lo vamos a explicar nosotros. Pero eso también tiene que ver con la cultura de la gente. Ahora, de que los creyentes, o sea, cuando creemos que existe un Dios, es porque nos sentimos identificados con un ser superior que nos cuida, que nos protege, porque Él lo sabe y lo controla todo. Ahora hay algunas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios es un Dios más agresivo, ¿no? Como que ordena a sus líderes y decir, maten acá, maten allá. Pero de pronto en el Nuevo Testamento es todo amor y todo perdón. Eso lo he preguntado a todas las iglesias, ninguna me ha respondido. Todos me dicen, no, es que los historiadores son seres humanos, modificaron, entonces no es un libro santo, no entiendo. Pero se lo preguntaríamos, pero no está. No, y tampoco te respondería. No, y tampoco, o sea... Porque cuando se asume que un libro es sagrado, se está colocando en un acto, en un hecho por hombres, particularmente hombres, que lo escribieron durante un periodo de 700 años. Se fue redactando y compilando a partir de múltiples mitos que hay. Entonces, tanto Jesús como otros mitos que aparecen en la Biblia son parte de recolección de mitos orales, así como los tenemos en la cultura precolombina, de muchos lados, que alguien compiló, oye, escuché tal cosa, no sé qué, y la gente le daba connotaciones mágicas a hechos un poco más humanos, más mundanos, por decirlo de otra manera, y lo compilan. Entonces, atribuirle a o sea, lo hacen, a que le atribuyen a un Dios que habló, pero lo que pasa es que un día estaba de mal genio, entonces era violento durante 8.000 años, y después, en un cambio muy loco de la historia, pum, se volvió bueno cuando viene Jesús, viene su hijo, que no todos lo reconocen, pero ahí viene la ruptura con el judaísmo. Entonces aparece esta bondad, ¿no? Y es un Dios un poco más amoroso, ¿no? Y en el siglo IV introducen a la Virgen María porque se dan cuenta que está siendo demasiado machista, ¿no? Y es un acto político fantástico, porque aparece la Virgen, aparece María, pero se le quita esta parte sexual, porque eso sigue siendo común a todas las religiones, sobre todo teístas, monoteístas, patriarcales, el miedo a la capacidad sexual de la mujer. Entonces, es una madre que tiene que ser inseminada por el Espíritu Santo. Y ese es el mejor símbolo del miedo de los patriarcas, del hombre. Y es el triunfo más espectacular de la persuasión, porque las mujeres son las más creyentes y las más sumisas porque es el padre. O sea, si mi padre lo dice, o sea, ¿no? Y todo este mito de llegar virgen al matrimonio, que es solo un hombre, que no hay que probar antes, ¿no? Es todo. Y me imagino, no sé si en alguno de los autores que has tenido por ahí, pero en los griegos está sistematizado.
esta idea de la sumisión del cuerpo, del dominio del cuerpo de la mujer, es por la pureza de la sangre, para que no vayan a tener relaciones con hombres extranjeros, ¿cierto? Y entonces se mantiene y se sistematiza todo este control sobre el cuerpo, y eso la religión lo hace súper bien, ¿no? Bueno, ahí sobre la virginidad, tanto de hombres como de mujeres, de llegar virgen al matrimonio. Igual, cuando yo era niña, yo recuerdo que un pastor nos predicó, no era niña, tendría mis 15 años, y el pastor nos predica y dice, bueno, hablan sobre la virginidad, la santidad del cuerpo, bla, 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 y de pronto dice, bueno, levanten todos su manito y prometan que van a llegar vírgenes al matrimonio y que su cuerpo no va a ser contaminado con el sexo, y yo era, no sé, es decir... ¿Te imaginas? Eso hay que ser, y eso lo discutimos mucho con algunos, hacer algo tan maravilloso como la sexualidad para que no la uses. Exacto. Entonces, si eso, hay un Dios que tiene esta capacidad de hacer todo perfecto, que dijo, ya voy a hacerles una trampa a los seres humanos, les voy a dar una capacidad, y a la mujer multiorgásmica, le voy a dar el único órgano del cuerpo humano, es el clítoris, que te produce múltiples órganos, pero para fregarlo les voy a decir, y a los pastores les voy a hablar al oído, ¿cierto? Es pecado usar el cuerpo. Es que no hay ningún versículo en la Biblia que diga, no lo hay, que diga que tienes que llegar virgen al matrimonio. No lo hay. Pero de pronto el ser promiscuo, el no manejar bien tu sexualidad, pueden hacerte una persona irresponsable, pero no mala, ¿no? Y el ser irresponsable con tu cuerpo te afecta a ti, pero no estás dañándole a nadie, a menos que le mientas y le digas que sí lo amas y no lo amas. Pero en sí en la Biblia no habla nada de eso. Y eso es una pregunta que también me hubiera gustado desarrollar, pero nuevamente. Hablemos del diezmo, Juan. ¿Tú qué piensas del diezmo? ¿Para qué sirve? ¿Crees que es útil? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué es lo que sabes tú al respecto? Bueno, el diezmo, a ver, cualquier organización humana necesita los medios para poder reproducirse como organización, ¿no? Y una organización religiosa también necesita medios. ¿Qué mejor manera de obtenerlos? Pues de las personas que, aparte de ser sus ovejas, pues pueden aportar a aquel hombre que los guía, el pastor o toda su estructura, puedan vivir mejor. Entonces, claro, el diezmo en la Iglesia Católica sería la limosna, que parte con el concepto del diezmo, pero no es tan riguroso, ¿no? No está este control más férreo del diezmo. Yo conozco personas que daban el 1% de su sueldo a un testigo de Jehová, no me acuerdo qué denominación era. Entonces me parece una forma abusiva de obtener recursos, ¿no? Y a partir de lo que yo considero una mitología, ¿no? Y claro, con lo que hablábamos antes, pues la gente cree que si no da parte de su sueldo puede tener miles de obligaciones o de deudas, pero si no da, va a sentir que está en falta, que va a ser castigado porque no dio lo que en algún lugar dice. Creo que en la Biblia sí está eso, ¿no? Darás, sí, exactamente. Entonces, claro, fue bien avispado el que en algún momento dijo, chuta, ¿dónde sacamos recursos? Al gratín, ¿sí? Los que trabajamos sabemos lo complejo que es ganarse las lucas, ¿no? Mira, bíblicamente sí es legal. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y abriré las ventanas de los cielos para que derramen bendiciones hasta que sobreabunde. O sea, lo sé de memoria, me lo metieron de niña todos los días, ¿no? Entonces, sí, la Biblia manda a dar el diezmo, no es una ocurrencia de alguien. O sea, sí lo dice en la Biblia. Por eso, pero digo yo, eso es o sea, ¿quién escribió ese artículo? O sea, si está en la Malaquías. Biblia... bueno, entonces Malaquías, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué no le puedo dar a los pobres? ¿Por qué no puedo agarrar el diezmo y dar? 1 Corintios 9:14 dice, Dios ha ordenado que el que predica el evangelio viva del evangelio. ¿Ya? Entonces, también está en la Biblia. Sí, lo escribió un ser humano, lo que tú quieras, pero está en la Biblia. Y en ninguna parte, pero dice, ¿no? Pastores, enriquezcanse con el diezmo. Ninguna iglesia jamás ha rendido cuentas a ningún gobierno sobre cómo maneja el diezmo. Y te voy a explicar algo que he investigado específicamente de las iglesias evangélicas, las que guardan el domingo. ¿Cómo se manejan ellos? Yo soy un hombre, digamos, quiero denominarme pastor. Entonces le digo a la gente, Dios me ha hablado y quiere que sea pastor. Voy a alquilar un lugar, porque es difícil comprar un lugar, voy a alquilar un lugar, voy a poner mis sillitas, voy a traer un montón de gente.
Y voy a empezar a adoctrinarlos diciendo que tienen que dar el diezmo. ¿Para qué? Para pagar el alquiler del lugar, para pagar la luz, para pagar el agua, porque tienen que sustentarse ese lugar donde tienen que reunirse, porque si no se reúnen, ¿cómo los manipulo si no están en grupo? Y luego, bueno, ellos no lo dicen así, lo dicen de forma bonita, que hay que reunirse por Dios y todo aquello. Luego empiezan a pedir dinero para varias cosas, como tú decías, para un iPhone, ¿no? Hay que pagar no solo el iPhone, el auto del pastor, la gasolina del pastor, el alquiler de donde vive el pastor, su comida, y con este versículo empiezan a sacarle dinero a la gente. ¿Cómo hacen para que la gente entregue su dinero? No solamente les dicen, mientras más das, más Dios te va a bendecir, y les piden las escrituras de su casa, sus ahorros, sus cuentas, no solamente es eso, sino que hacen actividades como la venta de alimentos, el ir a las ferias, el ir a recolectar plata de donde sea, y les piden y les piden y les piden, y jamás les rinden cuentas. Porque si tú te atreves a preguntar y a decir, ¿dónde está mi dinero? Quiero ver en qué se está invirtiendo, pero estás desconfiando de Dios, estás desconfiando de tu fe, Dios te va a castigar porque no estás confiando. Entonces, esa es la manipulación que da. Y no termina ahí. Luego, como ya somos aquí como 50 personas, y yo estoy manejando 50, necesitamos más dinero. Entonces, tú, Juan, yo creo que Dios me ha hablado para que tú también seas pastor. Entonces, tú vas y me fundas otra iglesia y haces exactamente lo mismo que yo hago. La iglesia adventista es la única que tiene una carrera de licenciatura en teología, que se estudia en la Universidad de Cochabamba, en La Paz, en Bolivia, perdón, y ahí salen licenciados en teología y ellos son pastores formados y estudiados. Pero los demás, de las demás denominaciones, se autodenominan pastores porque dicen que Dios les habla. Y lo peor de todo es que nunca rinden cuentas. Y cuando los gobiernos dicen, vamos a hacer auditorías o vamos a plantear que las iglesias paguen impuestos, toditos se escandalizan. Dicen, no, nosotros no vamos a permitir que toquen porque ese es un tema de fe. Nosotros damos para la gente, para Dios, y no podemos permitir que nos vengan aquí a fiscalizar. Se maneja así. ¿Qué te parece? No, o sea, eso es parte de las críticas mías al uso de la religión. Uno, yo diría que es lamentable que se abuse así de las personas, que se abuse de su necesidad de superar sus dramas, su necesidad de espiritualidad. Porque yo puedo entender esto, y yo creo que eso es lo complejo de hablar de estos temas, ¿no? De si existe Dios o no. Yo creo que es un tema de la espiritualidad. Entonces, yo creo que muchas personas que no tienen las herramientas caen en estas organizaciones humanas hechas por humanos que sacan provecho, ¿no? Y que aprovechan todos estos vacíos legales, ¿no? Y que presionan, ¿no? Esto es histórico. En muchos países pasa que no, en Colombia hace poco se aprobó una ley porque no pagan impuestos, no pagan lo que cualquier emprendedor, empresa, ¿cierto? ¿Y cuál es la amenaza? Pues que utilizan a sus rebaños para votar en contra o a favor de aquel que les prometa mantener. Mira tú, manipulación política. Exactamente. Voy a decir algo que me acabas de acordar. Yo leyendo toda esta historia de la religión católica, encontré un documental fantástico que habla de quién fue la persona que encontró la manera perfecta de construir imperios, que fue Gengis Khan. Y yo ahí me fui de ahí fue cuando pasé de agnóstico a ateo. Resulta que Gengis Khan descubrió, alguien le comentó de los Dalai Lamas, entonces, y que tenían unos seguidores y que tenía como un misticismo y esto de la reencarnación. Y este señor fue tan brillante que se alió y logró concitar el control militar por un lado y espiritual a través del Dalai Lama. Y desde ahí se convirtió, eso fue como 400 años antes de que se instalara el cristianismo en el Imperio Romano, logró hacer la mezcla perfecta. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos? Veían que tener muchos dioses era poco práctico. La suegra de Justiniano, creo que era creyente, y se dio cuenta que era mucho más práctico tener un solo Dios, una sola iglesia, y comenzó a hacer la misma juntanza, lo militar, lo grandioso del Imperio Romano, y esta parte espiritual, y funcionó, porque el Imperio Romano se extendió y se solidificó en torno a este cristianismo, ¿no? De ser perseguidos por los romanos, pasó a convertirse en la religión oficial. Entonces fue brillante cómo se concilió en esta mezcla, ¿no? Que hasta el día de hoy, bueno, toda la Edad Media fue eso, ¿no? Conocemos los Borgia, una cantidad de
de historias del el poder de la iglesia y su mezcla o su sustento de las clases políticas, ¿no? Hasta no hace poco en Chile, en la dictadura incluso, eran muy pocos los jerarcas de la iglesia que se opusieran a la dictadura, era al revés, ¿no? Eran muy pocos los que Cardenal Silva Enrique y otros muy valientes que no eran tan obsecuentes, ¿no? Porque para los otros estaba bien, ¿no? En España el franquismo se sostuvo absolutamente en la religión católica y en otros países con otras religiones, digamos. Bueno, estamos ya casi llegando al final. Me hubiera gustado tocar más puntos, pero vamos a ir a dos principales, la pobreza y el sábado y domingo como día de reposo. A ver, la pobreza, ¿por qué crees tú que las religiones basan, o sea, uno de sus principales dogmas en decir que mientras más pobre eres, mejor cristiano eres? Cuando yo hablé con este pastor que iba a venir, pues él me dijo, yo nunca he predicado eso. Bueno, yo sí escuché en su iglesia varias veces que tocaron ese tema. ¿Por qué crees que se predica esto? ¿Para pedirles dinero? Claro, exactamente. O sea, si yo a mi rebaño, que no es de la misma categoría del pastor, obviamente eso ya define dos tipos de hijos de Dios. Entonces, así como deben ser sumisos, también deben tener, y eso es lo que promulga pues, la religión, ¿no? Desde que sea cristiana, independientemente si es católico o cualquier otra, esta idea de esa pobreza, ¿no? Como una forma de no hacer exhibición de lujos, de cosas que no son necesarias, y todo dedicarlo a la adoración o la exaltación de Dios, ¿no? Pero curiosamente, con los diezmos y otros, se genera este control social para que los otros, que son de primera categoría, sí tengan estos lujos y aparenten esa pobreza, pero no la tienen, ¿no? Porque son necesidades y el argumento que usan y la manipulación es que Dios les dijo, ¿no? Que puedan tener un auto para poderse desplazar, que puedan tener una casa más grande, porque, ¿cierto? Es una necesidad. Entonces yo creo que es una forma más de control social, ¿no? Algo bien interesante y la conexión de lo único que le falta a algunas religiones es el paso siguiente para ser secta. Casi todas las sectas que uno conoce en Estados Unidos, bueno, acá en Chile también han habido casos dramáticos de sectas, ese es el modus operandi, ¿no? La persona se despoja de todos sus bienes, ¿cierto? Y yo creo que por eso se congregan también, porque no hay otra forma de manipular si no es en grupo. ¿Cómo te manipulas si estás en tu casa? ¿No? Es cuando te reúnes en grupo es mucho más fácil dar una idea y convencer a un grupo de personas. La histeria colectiva. La histeria colectiva, exacto. Sí. Ahora, en cuanto a la pobreza, por ejemplo, por lo que este pastor me dice, nunca hemos predicado, bueno, pues yo digo, una vez que fui, porque a veces voy para ver qué onda, qué están hablando, una señora estaba ahí y dijo, puso una imagen de una casa, un avión y algo así como que representaba una cirugía plástica. Entonces dijo, la casa, los viajes, esto nos hace felices, hermanos. Y todos dijeron, no, ¿qué nos hace felices, hermanos? Servir a Dios. Y yo digo, a mí sí me haría feliz tener una casa. A mí sí me haría feliz viajar. Y si me puedo hacer una cirugía plástica para arreglarme esto, lo haría. Es decir, yo no entiendo qué quieren estas personas. Yo no sé si tú has leído el libro Vidas robadas en nombre de Dios, donde están las denuncias y testimonios más terribles de los aspirantes a curas, aspirantes a monjas, cómo los manipulaban, es decir, les hacían vivir en la pobreza más extrema porque les decían, así vas a estar cerca de Jesús. Y qué sé yo, los bañaban en agua fría, dormían en el piso, porque la miseria te acerca a Dios. Pero sin embargo, las altas autoridades de la iglesia sí comían bien y dormían bien, porque es una manipulación. Mientras más bajoneo te sientas, porque la pobreza te hace sentir muy abajo, más fácil es manipularte. Y Jesús sí fue pobre. Él mismo lo dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Pero no dijo que esa era la forma de vida que esperaba de nosotros. Aparte Jesús, pues era pobre y no tenía nada que lo ate a este mundo, porque él tenía una misión en este mundo, salvar a los pecadores, bíblicamente. Entonces, ¿qué necesidad tenía de tener una esposa, una casa, dinero? No, él tenía que estar de paso en este mundo. Esa no es nuestra misión. No salvamos a nadie. Entonces, pues el hecho de ser pobre para ser un mejor cristiano, creo que no va aquí, ¿no? Sí, yo recomendaría ver una película que es muy interesante que se llama Seigest,
porque ahí cuentan como todas estas figuras, ¿no? Cuando hablabas de Jesús, yo decía, chuta, claro, porque hay como, y de hecho Jesús Cristo es un título, no es el nombre personal, no es así como María, Juan, no es como el Salvador, y muchos profetas tuvieron esa denominación, ¿no? Emmanuel creo que es el nombre exacto, ¿no? Pero el título es uno, entonces aparece en la película por lo menos con un sustento histórico bien interesante, por lo menos unas 6 o 7 referencias históricas a lo largo de mucho tiempo de un mismo nacido de una virgen o de las aguas, ¿cierto? Como una misma natividad, incluso en los egipcios también aparece. ¿A qué voy con eso? Que es un arquetipo de estas mitologías que construyen la psiquis colectiva y que también da cuenta de algo muy importante, que los seres humanos necesitamos en esta estructura orientadora, que puede ser irracional o racional, una estructura orientadora. Y es muy importante para nosotros tener esa protección, esa seguridad de que algo va a pasar. Para algunos esa idea de una promesa de un cielo idílico, ¿no? Y que si te portas mal, el alejarse de ese infierno, ¿no? Para otros, los que somos más racionales y no creemos en eso, nuestro objetivo, el mío, más bien es hacer lo mejor posible en vida, y siendo consciente que hay veces en que yo voy a privilegiar mi bienestar porque necesito estar bien para poder ayudar a los demás, y que también tengo errores y defectos, ¿no? Y que si los cometo y soy consciente de ellos, los mejoro, pero no porque me van a castigar, sino por el tipo de persona que quieres claro, ser, ¿no? Y que quiero que los demás sean y todo eso. Entonces, claro, es súper complejo cuando hablamos de estos temas porque, claro, se pasan a llevar, ¿no? Una persona que cree, es muy complejo argumentarle, porque además la carga de la prueba de que existe Dios está en el que cree, no el que no cree, ¿no? Y siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser insuficiente para el ateo en que te demuestren que Dios existe, porque como es intangible, no se ve, está en todo lado, pero no está al mismo tiempo. Es una abstracción mental para un ateo. Yo personalmente respeto creencias y no creencias. Soy creyente, pero la verdad, como te digo, sus fans a mí me producen demasiado estrés. Los fans de Dios, los fans cristianos o lo que sea, ¿no? Y bueno, yo nada más digo, yo creo que vale mucho más pues ser una mejor persona que un buen cristiano o un falso cristiano o un mal cristiano, ¿verdad? Porque a veces los cristianos se preocupan más en qué está mal, qué está bien, qué deberías hacer, qué no deberías hacer. Está bien participar de Halloween, no está bien participar de Halloween, está bien escuchar rock, no está bien. O sea, en vez de eso, preocúpense por ser felices, por ser buenas personas, por no hacerle daño a la gente, por recibir también las bondades de las personas, es decir, ser tolerantes entre nosotros. Y creo que eso es muchísimo más importante, tener una salud mental tranquila, no vivir con culpa. Y bueno, ser buenas personas es mucho mejor que ser un mal cristiano, ¿no? ¿Qué dices tú? Ya como Totalmente. Yo tengo un amigo que quiero mucho, Ramón Fincheira, no creo que nunca escuché esto, ya debe tener unos 78 años. Y él es un cristiano de esos que uno admira. Yo admiro muchos cristianos, eso, y mucho de mi comportamiento es heredado de todo eso que aprendí en la iglesia cuando quería ser misionero. Y él me recuerda mucho eso porque él nunca, sabiendo que yo no era practicante, nunca intentó evangelizarme. Él siempre fue una persona sensible, honesta, nunca andaba como con la Biblia bajo el brazo, como asustándote, no. Él hacía... Ni te juzga tampoco. No, exactamente. Eso es lo peor, ¿no? De que te juzgan todo. No. Entonces yo admiro mucho a esas personas que son capaces de vivir y conectarse con eso bonito que tienen esos elementos que son transversales a muchas religiones, ¿no? Esos elementos de bondad, de solidaridad, que aparecen también más claramente en el Nuevo Testamento. Y él los vivía con su pareja de una manera tan bonita, y hacían el bien y no lo andaban contando a todo el mundo. En Navidad recolectaban juguetes para los niños pobres, iban y llevaban comida a los más necesitados, pero nunca hicieron alarde, no alaracá de eso. ¿Dónde está? Se comparaban, ¿no? Y claro, o sea, lo peor de un mal cristiano es que se la pasa señalándote todo, juzgándote por todo. Y yo digo, no hay mejor, o sea, para los religiosos, no hay mejor testimonio que el ser una buena persona. Y punto. ¿No? Y no estar adoctrinando al resto. Juan, quiero agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros. Ha sido un tema realmente muy interesante, se hizo muy largo, pero yo espero que se hayan quedado hasta el final.
Y si no, pues podemos ver el video ya en una semana, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, La Lengua Viperina, ahí Lucas se va a encargar de ese trabajo. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Ya, muchas gracias a ti. Son tiempos complejos, yo estaba un poco complicado, pero fue entretenido igual. No, y te El tema es un tema muy esperado. apasionante para mí. Claro, para mí también. La Lengua Viperina en Instagram, en Facebook, nos siguen por favor, y el canal de YouTube La Lengua Viperina, ahí estamos en una semana más. Por favor, cuídense mucho. El 5 de diciembre tenemos la última transmisión del 2025, con eso cerramos y retornamos en enero. Así que los veo en 2 semanas, cuídense y recuerden, el que llega a diciembre con una salud mental intacta, pues es el que gana. Así que nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por haber soportado o escuchado. Estaremos muy pronto de regreso en otro programa, analizando otro tema. La Lengua Viperina es posible gracias a la Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios, ANAMIC, y Radio Voces de Araucaria.